La UFC es mundialmente conocida por su extraordinaria capacidad de construir estrellas deportivas. Actualmente, Alex Pereira es el peleador que por actividad y por logros mejor se ha posicionado para que la UFC lo promocione. Por eso, aunque a algunos aficionados les ha chirriado, no es de extrañar que su siguiente combate sea contra el número 8 de los contendientes del ranking del peso semipesado, Khalil Rountree Jr. Y es que analizando las últimas rivalidades de Alex Pereira, y ojo, sin quitarle crédito a la superestrella brasileña, podemos comprobar que la UFC está tratando de alimentar la mano de piedra. Y es que basta un simple vistazo al récord de Rountree, que desde 2021 sus últimas 5 victorias, 4 han sido por la vía del KO técnico. Y hay mucho más, hay algo que lo define y que es muy bueno para el propio Alex Pereira, y es que el 87% de sus golpes significativos llegan desde la posición vertical, cuando está de pie en el striking. Aunque las analíticas y los estudios que hacen los equipos para este tipo de peleas son muy extensos y profundos, todo apunta a que la estrategia de Khalil Rountree sería la de intercambiar contra Alex Pereira en la pelea vertical. Y eso, básicamente, podría ser un suicidio deportivo, porque Alex Pereira es bien conocido por tener la mano de piedra y poder noquear a cualquier oponente que se le ponga delante de intercambiar. Pero más allá de este tipo de decisiones, que en la mayoría de las ocasiones las toma directamente la UFC, que es quien casa los combates y quien decide quién se enfrenta a quién, vamos a ver los motivos que tendría la UFC para alimentar la mano de piedra para continuar teniendo a Alex Pereira como campeón. Aunque la UFC cuenta con una mecánica infalible, con un establecimiento del negocio que no para de crecer, existe una realidad, y es que los campeones últimamente cuentan con estilos menos vistosos. Basta ver el último combate de Valentina Shevchenko contra Alexa Grasso, que incluso Dana White tuvo que salir para hablar y criticar ese estilo de pelea, o incluso el estilo con el que cuenta Merab Dvalishvili, para darnos cuenta que los strikers son los campeones más rentables para la UFC. Existe una necesidad real de que los campeones puedan vender, y eso pasa siempre por tener grandes knockouts y tener grandes highlights. Por eso mismo, Alex Pereira es un peleador que interesa que esté totalmente en la cúspide. Por supuesto, se ha ganado todo su mérito, todo su prestigio a base de golpes, a base de caos, de grandes victorias contra Israel Adesanya, contra Strickland, contra Jamal Hill, contra quien le pusieran. Llegaba Alex Pereira y terminaba con ellos noqueándoles de una manera fulminante, como pudo ser también su victoria contra Giri Prochaska, en 2 ocasiones incluso, ¿no? No hay duda de esto, Alex Pereira se ha creado una personalidad totalmente carismática y además, sorprendentemente, sin hablar inglés, es decir, con pocas palabras, simplemente con su apariencia y con su ya tradicional chama, le ha servido para ser uno de los peleadores más queridos de la UFC, y eso está claro que pasa por un motivo, y es la generación de esos highlights, de esos caos, de esos momentos tan épicos que le sirven a la UFC para vender las narrativas y por supuesto para promocionar las carreras de los peleadores. En este caso se vende absolutamente sola. Por supuesto, en esto tuvo mucho que ver Israel Adesanya con esa rivalidad que trenzaron fuera de las MMA, fuera de la UFC, pero que finalmente resolvieron, aunque van 1-1, dentro de esta promotora estadounidense. Por lo tanto, Alex Pereira siempre interesa tenerlo arriba, más aún en un momento en el que su carrera, por edad, ya empieza a avanzar peligrosamente hacia el retiro, aunque se le vea en un estado de forma brutal y tenga muchísimas ambiciones, como tratar de proclamarse campeón en 3 divisiones diferentes de la UFC. Y es que hablando de divisiones, ahora mismo se aleja el tema de subir a la división del peso pesado. Ya lo dijo Dana White, que a corto plazo no era lo que le podía interesar a la compañía y por lo tanto tampoco a Alex Pereira. Es más, la UFC tiene claro dónde necesita a Alex Pereira de verdad, y es en la división en la que ahora mismo se encuentra y en la que va a defender el cinturón este mismo sábado. Por ello, en los últimos tiempos, Alex Pereira se está convirtiendo en una especie de salvador de la división, salvador de highlights y salvador de eventos. Ya lo hemos visto, que cuando tenía que dar un paso al frente no tenía ningún problema para hacerlo, y donde le llamaran, ahí se iba a enfrentar él. Por eso, el hecho de que Alex Pereira está enfrentando al número 8 no creo que sea una elección propia de él, simplemente una carta que ha ofrecido la UFC para mantener a Alex Pereira como campeón. Y sí, todos sabemos que esto es MMA y que enfrente tiene a un auténtico titán, a un tipo que pega muy pero que muy duro, pero lo lógico es que Alex Pereira se imponga con cierta facilidad a Khalil Rountree Jr. y de esa manera seguir
ampliando su legado y teniendo bastantes meses más al menos a un campeón que es una superestrella como Alex Pereira. Además, más que subir ahora mismo, tendría incluso más sentido bajar. Y es que él lo ha dicho, que quiere ser el que demuestre que papá ha llegado otra vez a la división del peso medio, donde se encuentra Dricus du Plessis y donde Adesanya también está y en algún momento quizá se tuvieran que enfrentar para cerrar esa trilogía dentro de las artes marciales mixtas. Lo cierto es que ahora mismo Alex Pereira es el que está por encima a nivel estelar de Israel Adesanya. Y es una división, la del semipesado, donde ahora mismo se encuentra, como decía, carente de estrellas. Solo Jiri Prochazka era aquel que tenía un personaje diferente, un aura diferente y se le podía considerar realmente una estrella dentro de la UFC. Logró ser campeón con poquitas peleas, al igual que le hizo Alex Pereira. Ahora mismo Jiri Prochazka está totalmente descartado de las quinielas de poder ser una estrella dentro de la división y la UFC necesita seguir alimentando esa mano de piedra para que Poatan sea el hombre que al menos sostenga una división que antaño era súper importante, la recordaréis todos, con Jon Jones a la cabeza. Así que de momento la compañía de las 3 letras lo que está haciendo es echarle más carnaza a la fiera. Y repito, siempre hay posibilidades de que entre alguna mano o que le haga una estrategia de lucha sorprendente Khalid Rountree Jr., pero es que su estilo realmente es el de striker y tampoco va a aprender en pocos meses a convertirse en un wrestler y hacer una pelea totalmente de lucha. Por lo tanto, parece todo está dispuesto para que Alex Pereira continúe ampliando su legado y Alex Pereira siga siendo una superestrella de límites universales, me atrevería a decir. E hilado con lo que comentaba antes, la UFC siempre se acuerda de los favores y eso es importante. Por eso hay algunos peleadores que le hemos visto pillar combates en muy corto aviso. Pongo el ejemplo de Diego López, que aceptando incluso esa pelea con Dan Ige por no deslucir un poco más aquel evento, logró que ahora sea el peleador de reemplazo de Ilia Topuria contra Max Holloway. Y sí, siempre tiene mucho que ver su estilo de pelea, que le encanta a los directivos, pero los favores nunca se olvidan en la UFC y Alex Pereira ha sido un peleador que ha salvado eventos y que ha estado siempre ahí para salvar las espaldas a los directivos de la UFC. Y algunos os preguntaréis, ¿y qué está haciendo la UFC para seguir alimentando la mano de piedra? Muy sencillo, evitar estilos que no le convengan a Alex Pereira, es decir, evitar a los que bloquean los combates, a los grapplers, a los wrestlers. Que bien es cierto que la división del semipesado está carente de varios grapplers puros, pero lo cierto es que por las últimas elecciones, especialmente esta de Rountree, parece que se esté evitando un enfrentamiento que a todas luces quizá sería bastante aburrido y sería bastante poco ventajoso al menos para Alex Pereira. Y es muy claro, es el de Magomed Ankalaev, un peleador que el 42% de sus victorias van a la decisión, un peleador que aunque él mismo se considera un striker, realmente viene del Dagestán y tiene unas bases muy sólidas de lucha, de wrestling y que le podrían hacer muchísimo daño al espectáculo, ojo al espectáculo y también por ende a Alex Pereira. Y eso la UFC lo sabe y es muy posible que lo haya querido evitar, al menos por el momento. Lo que haya querido hacer es ampliar el legado de Alex Pereira, aunque, ojo, todavía tiene que cargarse a Khalid Rountree. A la UFC se la presume que es una organización deportiva totalmente imparcial, pero no olvidemos, esto es un negocio, es una empresa privada y tienen, por supuesto, sus preferencias y sus estrategias para que crezca más en números. Y como crecen en números, todos lo sabemos, a través de los peleadores, a través de las estrellas. Por eso a la UFC no le gustan los campeones que no tienen carisma. Véase Belal Muhammad y a su manera, quizá Merab Dvalishvili no es el mejor campeón por a quien viene de quitar el cinturón, que es Sean O'Malley y era la estrella a la que la UFC le había puesto tanto empeño con documentales, con mucha promoción y que al final reflejaba mucho la historia de superación del sueño americano y conectaba muchísimo con el público principal de la compañía, que no olvidemos, es la afición estadounidense. Por eso habrá que esperar a ver qué pasa este sábado contra Rountree Jr., pero la UFC tiene diferentes estrategias para que continúe la alimentación de la mano de piedra, es decir, de Alex Pereira. ¿Cuáles son esas posibilidades? Bueno, siempre está el hecho de poder dejar pasar el tiempo de tal manera que la división se vaya moviendo un poco y se vayan eliminando quizá algunas piedras duras de roer que le pudieran imposibilitar ese mantenimiento del legado.
Por ejemplo, el hecho de que Ankalaev, que ya era un legítimo retador, le hayan colocado a Alexander Rakic delante con la posibilidad de que en Abu Dhabi cayera Ankalaev y se eliminara como contendiente uno de los estilos más complejos, como ya hemos comentado, para Poatan, para Alex Pereira. Y luego siempre se pueden hacer un poquito los despejados y tener dos posibilidades de revancha que siempre serían favorables para Alex Pereira. Por un lado, Israel Adesanya, que aunque ahora mismo no está en buenos tiempos, no está en los momentos de gloria, siempre estaría ahí latente la posibilidad de hacer una pelea más en esta rivalidad que, por supuesto, vendería siempre y sería bastante económica y beneficiosa para la UFC. Y la otra, tenemos siempre la posibilidad de que se retome una revancha contra Jamal Hill, otro estilo de pelea que sería favorable para Alex Pereira. Ojo, que todo lo que estoy comentando son posibles estrategias que la UFC quiera mantener para seguir teniendo a Alex Pereira como superestrella, porque ya sabéis, este deporte es muy cruel. Con una sola derrota se te puede caer el legado. La gente solo se acuerda del último combate y en este caso es muy importante que Pereira sostenga el cinturón para que continúe siendo Chama, que continúe siendo la estrella deportiva del momento en la UFC. Así que estas son las estrategias que la UFC puede tener para seguir alimentando la mano de piedra. Pero ojo, vaya por delante que aquí no estamos desacreditando ni mucho menos las labores que haga la UFC, ni por supuesto a Alex Pereira, que solo pueda ganar contra peleadores que su estilo principal sea el striking. No. Alex Pereira ha evolucionado muchísimo de la mano de Glover Teixeira y aparte de ser un tremendo noqueador, tiene buena defensa de derribo y no dudo en que tenga grandes habilidades en el suelo en relación a un peleador profesional que esté fuera de la UFC. Pero cuando te ponen a gente potente como Ankalaev delante, con un buen wrestling, con un buen nivel de suelo, te pueden acabar fastidiando un producto que ahora mismo es de los más rentables que tiene la UFC. Y si os gusta este tipo de contenido, chicos, opinativos, no tenéis más que dejarme un like, ponérmelo en los comentarios y compartir este vídeo con vuestros amigos, si hace falta, con vuestros enemigos. Hasta la próxima.